Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jesús de Luna Cortés, estudiante de la carrera de Arquitectura en la Unidad Valle de las Palmas, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología. En este video vamos a hablar acerca de lo que viene siendo la metodología de un análisis arquitectónico de un edificio. Vamos a tocar 13 puntos, de los cuales ahorita vamos a estar mencionando. Bienvenidos. En este primer punto vamos a hablar sobre lo que viene siendo datos generales. Esto está muy fácil, ya que pues igual más engloba algo general, como dice el punto, como lo que viene siendo el título arquitectónico, ahora sí que el año cuando fue inaugurada o fue realizado el proyecto. Otro punto también debe incluir lo que viene siendo los nombres de los arquitectos o el arquitecto que realizó el proyecto y pues más que nada en dónde se encuentra, dónde está ubicado la edificación. En datos, o así literal. Lo que viene siendo datos generales, eso es lo que podemos encontrar en los primeros puntos. En este punto número 2 vamos a hablar acerca de la reseña histórico-social. Vamos a tocar un punto sobre de quién fue la iniciativa de crear el proyecto, ya sea de un particular o del gobierno, con qué recursos económicos se realizó el proyecto, qué impacto social tuvo en su momento y qué impacto social tiene ahora, cuál fue el proceso de la definición del proyecto, qué impacto tiene como un elemento urbano significativo. Pues este punto viene siendo una reseña histórica social, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado atrás de ese proyecto? Pues igual, esto sería todo. En este punto número 3 podemos hablar sobre lo que viene siendo la localización del terreno, ya sea como el país, la ciudad o el sector. También podemos hablar sobre lo que viene siendo las colindancias del terreno y pues igual cuál es la relación de predominio del inmueble en relación con su contexto. Es sencillo, ¿no? O sea, en dónde se encuentra el terreno o el edificio. Este punto número 4, vamos a hablar sobre lo que viene siendo emplazamiento. Esto se define como la relación del edificio con el predio que ocupa en su entorno inmediato a la calle, ¿no? Prácticamente lo que viene siendo el emplazamiento también se conoce como el diseño de zonificación. Aquí podemos hablar de cómo se dispone el edificio en el terreno, en donde se está ubicado o en donde está insertado el edificio en el terreno. También podemos hablar acerca de qué lado está orientado el edificio, su orientación. Y pues sería todo. Eso es en emplazamiento. Como punto número 5, vamos a hablar sobre lo que viene siendo el concepto arquitectónico. Prácticamente este es el más importante, ya que de aquí pues se crea el proyecto, ¿no? Pues igual se define como la idea creativa en donde se sustenta a partir del desarrollo de una propuesta de diseño. El arquitecto pues hace la propuesta de diseño. Pues primero antes de ello pues tiene que tener la idea, ¿no? Y después ahora sí lo que viene siendo proyectar. También podemos hablar sobre el concepto de donde se expresa la postura personal del diseñador, del arquitecto en este caso, ante un problema específico. Cuando a veces uno como arquitecto diseña un edificio, pues no solamente es diseñar por diseñar, sino que también tiene que ver las problemáticas, perdón, que van a ocasionar o que tiene que checar el arquitecto antes de hacer la planificación de un proyecto. Aquí pues igual también podemos hablar sobre generalmente de un concepto aparte de bosquejo, en donde pues igual se hacen muchas ideas para llegar a un punto, ¿no? O para llegar a un diseño final. Y pues prácticamente sería un concepto arquitectónico. En este punto número 6 vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el programa arquitectónico. En este punto podemos incluir lo que viene siendo las necesidades del cliente. También poder hacer un listado de las áreas y de los metros cuadrados que se va a utilizar en el proyecto o en la edificación. Y lo que también podemos hacer es jerarquizar
lo que viene siendo los espacios de su uso o relevancia. Aquí podemos usar lo que viene siendo diagramas, un diagrama de concepto para poder saber cómo va a estar bien distribuida la habitación del cliente o el espacio arquitectónico que se va a desarrollar. Y este prácticamente es un concepto arquitectónico. Como punto número 7 vamos a hablar acerca de la forma. Este se define como la solución tridimensional que forma la envolvente de un edificio. Existe una relación directa entre la forma y la geometría como instrumento de composición formal. ¿En qué se enfoca aquí? Prácticamente se enfoca en la volumetría del edificio. Y pues aquí podemos observar cuántos niveles va a tener, cuántos niveles tiene y cuáles son las dimensiones. Son las dimensiones que ocupa ahora sí que esa figura geométrica o esa volumetría. Prácticamente eso sería la forma. Como punto número 8 vamos a hablar acerca del espacio y organización espacial. El espacio se define como un campo tridimensional donde los objetos y acontecimientos se presentan y guardan una posición y dirección relativas. Y la organización espacial es el planteamiento referente a la distribución y ordenamiento de las plantas arquitectónicas directamente involucradas con la función y el uso de los espacios. Aquí, ¿qué es lo que podemos hablar o qué puntos también podemos tocar? ¿Qué forma reconocible tienen en general las plantas arquitectónicas? Ese es un punto. Explicar el esquema de ordenamiento espacial, si se expresa con claridad y los espacios están zonificados por áreas. También de eso podemos hablar. ¿Qué espacios tienen una mayor jerarquía sobre otras? ¿Qué espacios son de estar y cuáles son las las de circulación? Entonces, aquí tenemos más que nada o entendemos que cómo son los espacios de una edificación y cómo están jerarquizados, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y cómo está la distribución. Esto sería todo en este punto. Como punto número 9 vamos a hablar acerca de los materiales. Pues este se define como materia natural o transformada por el hombre que se utiliza para crear edificaciones, un ejemplo, edificios, casas, etcétera, ¿no? En este punto pues es muy sencillo, ya que pues podemos hablar sobre los materiales que van a ser utilizados en la obra, ya sea piedra, ladrillo, blocks, granito, mármol, todo ese tipo de materiales. En general, pues es lo que se utiliza en la obra o cuál es la especificación de cada proyecto. Esto sería todo en este punto. En este punto número 10 vamos a hablar acerca de la estructura. Este se define como el sistema portante del edificio. La estructura generalmente se oculta en ocasiones o es expuesta cuando lo ameritan los fines del proyecto. En este punto podemos hablar sobre lo que viene siendo la estructura de un edificio, como lo que viene siendo zapatas, columnas, traves, contratraves, muros estructurales, etcétera, ¿no? También podemos hablar sobre lo que viene siendo el sistema constructivo, cómo fue construido el edificio o la edificación, qué materiales utilizaron en la estructura, existe algún detalle constructivo relevante, etcétera. Entonces, prácticamente o en general, la estructura es un elemento muy importante en una edificación, ya que es lo que hace posible que se sostenga. Entonces, esto sería todo en este punto. En este punto número 11 vamos a hablar acerca de las instalaciones. Este se define como el sistema de flujo de abastecimiento y descarga que facilita el uso de los aparatos y máquinas que contiene el edificio. ¿Qué podemos hablar aquí? Sobre si cuenta con una instalación especial, con qué instalaciones básicas cuenta. Un ejemplo, las instalaciones básicas es instalación eléctrica, instalación de gas y instalación sanitaria. Esos son los básicos, ¿no? Para una edificación, o para una casa, para un edificio. Hay otras instalaciones especiales que pues igual en este punto no tocaremos, pero hablaremos sobre lo que viene siendo lo básico. Eso sería todo.
Este punto número 12 vamos a hablar sobre lo que viene siendo la solución plástica. Ujú. ¿Qué es? Se define como la piel del inmueble, tanto el exterior como el interior. El color y la textura son los componentes básicos de la solución plástica y ese se podría considerar que la ornamentación y el mobiliario refuerce este rubro. Podemos hablar aquí sobre lo que viene siendo cómo se percibe la volumetría del edificio en función de la luz exterior, cómo se percibe la luz en los espacios interiores del inmueble, con qué acabados interiores cuenta el piso, muros y techos, qué colores y texturas tienen los materiales. En pocas palabras, es el revestimiento de la edificación o de la casa o del proyecto. Como ya lo hemos mencionado, colores, texturas que van incluidos en un edificio, ¿no? Eso sería todo. Ya por último punto, vamos a hablar sobre la ornamentación y el mobiliario. Este se define como un elemento agregado a la estructura arquitectónica, generalmente removibles. Podemos hablar si cuenta con la decoración agregada a la forma o si cuenta con con una obra de arte, pinturas o esculturas, etcétera, ¿no? También cómo es el mobiliario y su forma y si forma parte de la solución de diseño. Esto sería todo por mi parte. Son temas muy importantes con una explicación pues muy breve, ¿no? A grandes rasgos. En este punto pues igual en este video tratamos de mencionar lo más importante sobre lo que viene siendo los puntos ya mencionados y espero que haya sido de su agrado y muchas gracias.